En el túnel del tiempo nos vamos a meter, entre historias antiguas vamos a aprender. Desde discos de vinilo hasta el viejo cassette, Cronómetro te lleva donde quiera que estés. Recordando momentos que se fueron ya, entre risas y cuentos que no volverán. Escuchando esas voces que marcaron que son tiempos mejores que no podemos ver. Cronómetro suena en la radio una vez más, son recuerdos flotando como estrellas fugaz. Nos sumerge en el pasado sin mirar atrás. Cronómetro es el viaje que siempre quedará. Este gadget es el ancestro de los celulares. El beeper es un radiolocalizador que se utilizaba hace varias décadas. Esta tecnología permitía a una persona recibir alertas de pocos caracteres, en cualquier lugar y momento. El dispositivo era ligero, con cubierta de plástico resistente producida industrialmente. Tenía receptores FM con una frecuencia específica, un amplificador de audio y un decodificador de tonos. A diferencia de los teléfonos celulares, funcionan con señales de radio de alta frecuencia, VHF y UHF, enviadas a varios satélites, por lo cual son muy confiables y tienen mayor cobertura. El usuario se comunicaba a la central de la empresa proveedora de servicio por vía telefónica y entregaban un código único llamado PIN para que se envíe un recado corto a ese número. El controlador identifica el código asignado y activa una señal corta al aparato. El receptor y decodificador amplifican la señal verificando el número marcado y procesan el contenido para transformarlo en señal digital desplegada en la pantalla. El usuario recibía este aviso al escuchar el beep y podía devolver la llamada a su contacto o enviarle una respuesta. Al inicio los dispositivos solamente recibían números, pero pronto fueron capaces de leer contenido alfanumérico. Se incluyó un servicio que permitía obtener notificaciones cuando el cliente recibía un correo electrónico. Se enviaban titulares de noticias breves por suscripción e incluso se implementaron módems con capacidad de 2 vías. Estos busca personas bidireccionales. Poseían teclados integrados, permitían confirmar la lectura, reenviar textos recibidos e incluso digitarlos, ya sea de forma libre o mediante un banco de escritos prediseñados. La eficiencia de la batería caracterizaba a este localizador, al no requerir tanta energía para funcionar. La carga podía durar varios días. En inglés se le conoce como pager y fue usado principalmente por personas de negocios y ejecutivos. Fueron inventados en 1956 para agilizar el contacto a doctores en los servicios de emergencia y continuaban utilizándose hasta hace poco, cuando la compañía japonesa que brindaba esta tecnología anunció su cierre. Usualmente eran negros, pero se produjeron algunos colores llamativos para atraer usuarios más jóvenes. En Estados Unidos incluso se volvieron populares en las escuelas, por lo que quizá lo hayas visto en algunas series de los 90s. En los 80s ya existían los celulares, pero todavía eran considerados un lujo y no tenían la capacidad de enviar mensajes ni acceso a internet. Para contactar a una persona cuando se desconocía su ubicación, surgió este invento. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis estimados internautas? Pues estamos aquí en el cronómetro, otra vez aquí con Cronómetro, para hablar de asuntos del pasado, temas del pasado, pues nos gusta recordar. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un artefacto que se usó por varios años, fue muy útil para comunicarnos, antes de todo lo que hay actualmente, las páginas sociales, el celular. Antes hubo un dispositivo que era un cuadrito pequeñito, como de 7 por 3 centímetros por ahí, llamado el Beeper o Viper. Es un aparatito que nos ayudó a comunicarnos en ese tiempo. Estamos hablando de los 90s que salió ese aparato, y era muy pocas personas tenían ese dispositivo.
¿Tú qué opinas, Alberto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por escucharnos en este programa que es Crono Retro, no reto. Pues mira, este aparato más que nada facilitó en su momento la manera de encontrar a las personas. Es una época en donde el celular estaba en pañales. Así es. Los celulares más visibles eran enormes, parecían un ladrillo. Y la única manera de contactar a una persona era a través de una llamada de los teléfonos que estaban en la calle o en tu casa. Mandabas un mensaje de texto. Bueno, nosotros no. Nosotros marcábamos una línea de teléfono, contestaba una persona, tenías que darle la clave, el nombre de la persona que ibas a contactar con su clave y su nombre, tenía que coincidir nombre completo, ajá, su clave y qué mensaje ibas a mandar. O sea, imagínense. La persona te decía, ok, perfecto, ya se oía como escribía a máquina, me imagino que era un teclado normal, ajá, de computadora de IBM, y te decían después, mensaje enviado, gracias por usar el Viper, y te colgaban. Exactamente, y la persona que recibía el mensaje, yo nunca tuve el Viper o Viper, pero aquellas, fíjate que esa era muy, marcaba un estatus social, el que tenía un Viper, era una renta mensual, sí, era una renta mensual, sí, como una línea telefónica fija que había antes, que siguen habiendo, pero bueno, ese es otro tema, y se pagaba. Normalmente esas personas que tenían Viper o Viper eran personas que estaban trabajando, sobre todo las empresas lo usaron mucho. Antes, como dice Alberto, no había lo que hoy en día el celular. Ahora ya hay mensajes por WhatsApp, por Instagram, etcétera. No había eso. Y la forma de comunicarse con una persona, en la calle o en viaje, en transporte público, era ese aparatito, el famoso Viper, como dice Alberto, era una... tú en el teléfono fijo marcabas a una línea, te contestaba una persona y esa te decía lo que dijo él, o sea, ¿cuál es su mensaje? Pues sí, dabas una clave. Te decían, ¿cuál es su key? Que era la clave. ¿Qué nombre? ¿Cuál es el nombre? Tenías que decirlo completo con el nombre y los dos apellidos. ¿Y a cuál es su mensaje? Decías el mensaje y la receta te decía, a ver, su mensaje es, por ejemplo, vas a por los niños, uh-huh, están en la escuela Alberto Macever. Ese era el mensaje, pero estamos hablando que esos mensajes eran para ciertas personas que tenían medios económicos, que le hablaba a la hermana, la esposa, la mamá, etcétera. Pero principalmente pienso yo que esto se usó en las industrias, en las empresas, ¿no? Así es. O sea, no era muy común en la parte para doméstica. Los doctores también, para los, ajá, doctores. Sí. Era muy, bueno, en mi caso era localizar al doctor fulano porque tu abuelita estaba enferma. Ok. Y era la manera de localizarlo. Obviamente no tenían la facilidad que tienen ahora para comunicarse, regresarte la llamada, porque era eso, nosotros le mandábamos el mensaje y ellos te regresaban la llamada a tu número fijo. Eso era pues era el boom de aquella época. Estamos hablando que vamos a hablar un poco de historia. El Viper o Viper, estamos hablando que era un aparatito, creo que era pequeño, era bastante cómodo traerlo con uno, era en la bolsa, en el pantalón. Las mujeres podían traerlo en su bolsa, pero generalmente cuando lo comprabas te lo vendían con una especie de agarradera al cinturón. Es un también llamado buscapersonas. Era más que nada era un buscapersonas. También le llaman mensáfono, radio búsqueda, radio mensajería o localizador, también es correcto. Todo eso, todo lo conocíamos como el Viper o Viper. Nunca le podíamos manda un mensaje al localizador, no, dale un mensaje al Viper. Y dice que es un dispositivo de telecomunicaciones inalámbrico, eso es muy importante, que recibe mensajes cortos. Eso es muy importante, no eran mensajes largos, que dijeras, por favor, mira que esto, que no, o sea, era nada más como el telégrafo. Así es. Esto del Viper, lo asocio al telégrafo.
Otro día hablaremos qué es el telégrafo. Pero bueno, eran mensajes cortos. Y aparte decía, incluía una pantalla de cristal líquido con circuitos y una alerta vibratoria o sonora. Y sí, cierto, ¿te acuerdas? Cómo era un... Sí, ahí en producción vamos a poner el sonidito de cómo sonaba el beeper. Es más, hasta hubo hay una canción del beeper. El mexicano siempre le pone sabor a las cosas. Era un merengue que decía el beeper. Lo vamos a poner para que no... Y el sonidito de la... Bueno, esto dice aquí que se creó en 1950 por una empresa norteamericana y que su forma de codificación era por onda electromagnética. Entonces, esto se manejaba por frecuencias. Ya los que son más conocedores de electrónica y de comunicaciones sabrán de lo que estoy hablando. Pero prácticamente esto fue muy popular en los años 90. Sí, así es. En los años 90 fue muy popular cuando los teléfonos móviles analógicos eran incapaces de recibir y enviar mensajes. Así es. O sea, ya había celulares, pero no tenían esa... No. Era nada más que nada era para mandar mensajes, el beeper, pero los celulares estaban, nada más era pura llamada. Exactamente. Nada más pura llamada. Y carísima. Voz nada más. Carísima. Exacto. Y menciona aquí la literatura que, pues bueno, ya con el auge del mensaje SMC de los celulares, a principios de la 2000, pues ya fue obsoleto el beeper. Fíjate, duró casi 10 años. Sí, la década que éramos estudiantes. De los 90 al 2000 duró el beeper o Viper. Estos aparatos utilizan señales de radio para enlazar un centro de control de llamadas con el destinatario. Es lo que mencionamos. Tú hacías tu llamada fija de tu teléfono fijo. Sí. A la persona, a la contestadora. Así es. Y esa ya mandaba el mensaje. Esa era la forma en que en el medio doméstico casi no, ¿verdad? Pero bueno, tú sí lo usaban para los médicos, porque además que nada eran los médicos, eran los que más eran famosos por ese tipo de tecnología que tenían. Creo que eran la manera más fácil de localizarlos, entre comillas, ¿no? Porque si los agarrabas haciendo operaciones o algo, hasta que terminaban de hacer eso se comunicaban con la persona, pero te regresaban la llamada de su consultorio a tu casa, porque no había celulares. Ahora, lo que no recuerdo si el beeper nada más era local, no podías tú enviar un mensaje a una persona que estuviera fuera de la Ciudad de México o a otro país. No, sí podías. Ah, sí se podía. Sí se podía. Pero costaba más. Exactamente. Era como tú dijiste hace rato, como el telégrafo. Entre más palabras en el telégrafo ponías era más caro. Aquí entre más lejos lo enviabas era más caro. Pero, ok, bueno, pero había un límite de palabras, ¿no? Sí, de mensaje. 25 espacios. Ah, ok. Porque también el espacio entre palabras contaba. Pero el destino, el lugar. Entre más lejos, más caro. Ah, es que era una llamada telefónica, al fin de cuentas. Así es. A fin de cuentas. Así es. Yo nunca lo tuve, yo en ese tiempo era estudiambre. Estudié pobre. Y pues había tipos que hasta mostraban el beeper, ¿no? O sea, que todos lo viéramos ahí en su cintura. Sí, exactamente, sí. Creaba estatus, porque sí, eran recursos, era una llamada telefónica que podía costar, no sé, al día de hoy, 1,000 pesos de Japón, aquella época. O sea, ¿quién tenía eso? Bueno, no creo que a Japón, pero por ejemplo a Estados Unidos y Canadá sí. México siempre ha estado a socio con ellos, con creo que sí. Creo que sí, un Viper, un mensaje, sí podías hacerlo, y de ellos de allá para acá, siempre y cuando tuvieras el aparato. Como tú dices, te marcaba como estatus, pero creo que solamente fue una moda, aunque haya durado 10 años, creo que fue una moda muy pasajera, porque no todos tuvieron el Viper. No, ¿verdad? No, eran muy pocas personas. Fueron muy poquitas, fueron contadas. Te puedo decir que entre ellos fueron doctores, empresarios, ingenieros, licenciados de alto arcundi, los abogados, esos sí eran a fuerzas, y los diputados. Así es. Son los que tenían con nosotros. Pero un obrero, un comerciante, nunca los tuvieron, nunca lo tuvieron ellos. No. Porque como tú decías, los obreros, los comerciantes, los que no tenían esos recursos,
incluso licenciados que no buscaban no tenían esos recursos, pues era el teléfono. Se limitaban al teléfono, sí, se limitaban al teléfono de casa, al fijo. Y el público. Y al público, punto. Y era muy caro. El teléfono fijo era caro. Bastante caro. Porque era una renta más aparte de lo que lo usabas. Exactamente. Entonces el Viper es exactamente igual. Por cada mensaje te cobraban una renta. Si tú lo usabas, ahí estaba bien invertido. Si no lo usabas en un mes, tú tienes que pagar tu renta. Ah, la renta era tu renta. Mensajes. Y creo que era como, de aquella época que eran 200 pesos, creo. De aquella época estamos hablando que ahorita serían como 2,000. ¿Qué empresa sería esa que tuvieron los Viper o Viper? Aquí porque tú alquilabas, tú ibas a la empresa y te daba tu aparatito. Pero tenías que estar pagando. Claro, como un plan ahora de celular, ¿no? Así es. Era igual. Exactamente. Sí, o sea, la persona que usaba eso era que porque tenía ingresos. Así es. Y pagaba. Y buenos ingresos. Buenos ingresos, porque era un lujo. Era un lujo el Viper. Al final de cuentas era un lujo. O sea, no. Ahorita, y fíjate, por ejemplo, me llama la atención. Tú puedes ahorita agarrar con un amigo más grande que nosotros y te puede enseñar su primer celular. En un ladrillo. Te lo pueden enseñar, pero hay muy pocas personas que tienen entre sus cosas un Viper. Solamente. Es correcto, sí, o sea, lo físico, porque si tú no pagabas la renta, lo tenías que devolver. Y si lo perdías, creo que había una garantía, o sea, tenías que pagarlo. Y es correcto, porque no era tuyo. O sea, y era muy fácil de perder. Sí, pero no te servía de nada. O sea, la otra persona que lo tenía no le servía de nada porque no tenía el código. El código. Que es el key, que es la llave. Sí. Su clave. No lo tenía, entonces era muy difícil que lo robaran. Yo raramente usé. Y la verdad, era una época muy diferente a la actual. Sí, claro. Y los que se dedicaban a la electrónica no reparaban los Vipers. No se reparaban. No había un lugar donde decía, se me ocupa el Viper, voy a repararlo con tal persona. No había. Ahí van a ver las imágenes. Hay varios tipos, marcas, modelos, pero el fin era el mismo, ¿no? Del Viper. Era una pantalla verde, me acuerdo perfectamente, que sonaba. También era azul. De azul. Y yo me acuerdo, vean verde la pantalla, con letras negras de retros, puntitos. De puntitos era la letra retro. Y ahí decía el mensaje. Así es. Era un mensaje escrito, no mensaje de voz. Sí, ahí lo estamos viendo Sí, lo tenías que leer. Ese era el... Pero fíjate cuánto trabajo le dio a otras personas. Eso también hay que Exacto. decir. A la contestadora, a la persona que se dedicaba de atender tu llamada y de mandar el mensaje. Es que era como el teléfono cuando hablaremos otro tiempo. En sus inicios. La operadora. Acá también era una operadora del Viper. Así es. Y generalmente eran mujeres. Eso sí es cierto. Ese sí era un trabajo exclusivo para mujeres. Así es. No había un operador o contestador. Así es. Hombre. Es correcto. Eran mujeres. Y por cierto, era bonita voz, Bueno, sí, me imagino. Sí, claro, o sea. Sí, o sea. ¿No recuerdas la leyenda de... A ver, déjame buscar. ¿Cuál era qué decía la persona cuando te contestaba del Viper? ¿No recuerdas cómo era la que decía la persona? No me acuerdo que cuando te contestaba, no me acuerdo si te decía buenas tardes, buenas noches, entonces te atiende fulana, no me acuerdo de eso, pero me acuerdo, me puede proporcionar su key, que era la clave, le decías tú el key, me puede proporcionar el nombre de la persona, tenía que decirle todo el nombre completo de la persona, cuál es su mensaje, y ya le decías tú el mensaje. Cuando te pasabas, me acuerdo que decía, es mucho el mensaje, lo voy a mandar y se va a hacer en 2 mensajes, se le va a cobrar doble a la persona. Ups. Exactamente. Y si eran 2 mensajes, le cobraban doble mensaje al que lo recibió. Hombre, era en su tiempo, era muy pequeñito, creo que 5 centímetros por 2 o 3, era un aparatito muy pequeñito, y ahí salía el mensaje corrido. Así es. Pero eran mensajes cortos. Sí, ahí estamos viendo las fotografías para que la gente más o menos que no los alcanzó a ver. Yo los alcancé a ver, pero como dices tú, no los usamos. Dice aquí que fueron 10 años. Yo la verdad creí que había durado menos. Ajá. Por lo mismo de que no tuvo un boom especial. Fue algo así como el BlackBerry. El BlackBerry, que trae un celular BlackBerry, era lo máximo, pero también fue algo que a la fecha de hoy no tienen el BlackBerry, lo tienen tal cual en la mente la gente. Todos se quedan con el Android y el Apple.
nada más. Había empresas que tenían esos y que daban empleo, ¿es correcto? Sí, fue fuente de empleo, exacto. Y eran para mujeres, porque no me imagino cuántas mujeres habían contratado para esos beepers. Nosotros vimos esa tecnología, yo lo ocupé específicamente para la salud. Claro. Pero, o sea, no sé para qué te hablas si eres albañil. O plomero. O sea, perdón por no, por menospreciar, ¿no? No es por menospreciar, no es exacto, pero, o sea, ¿para qué te dieran un bipaso siendo tú un albañil o siendo tú un alumno? Así es. Las mamás no te iban a mandar un beeper de su casa sabiendo que te iban a cobrar la llamada. Ajá, y usar ese aparato. Para decirte, ¿dónde estás? Ya quiero que llegues a casa. Pues no. No. Ahora, me imagino qué tantos mensajes las mujeres que trabajaban eso, chuscos, cómicos, de pelea. ¿Cuál es su mensaje? Dígale así textual, te estoy esperando en la casa. Hijo de tal por cual. Yo creo que había reglas, seguramente. También. Sí, porque era otra época. Ajá, no había groserías, no había palabras, reclamos, amenazas, por ejemplo. Yo creo que ese tipo de situaciones o mensajes no eran permitidos. Seguramente. Sí, es más seguro. Sí, yo nomás lo sé para doctores y pues como decirle, oiga, doctor, hijo de tal, pues no. O decir, mira, es que dígale a esa persona que lo voy a hacer esto porque no me pagó esto. Ajá. No, yo que seguramente. Ya pagan, hijo de todo, así diga. No, pues no. Aquellas mujeres internautas que tóxicas. Que trabajaron en ello o que conocieron a alguien, seguramente saben lo que estamos hablando y si tienen algún comentario, por favor. Sí, porque sería interesante saber su punto de vista si estuvieron dentro de esa empresa. Sí, claro, por supuesto. A ver qué mensajes. Yo nunca he conocido una persona, mujer, obvio, que haya trabajado en esas centrales. No, fue muy elitista, ¿no? A pesar de que fueron 10 años, pero yo te digo que esos 10 años a lo mejor fue 2 años consumibles bien establecidos, 2 años, pero de esos 10 años. No sé si me doy a entender. Sí, ajá. Porque si hubiera sido un artefacto que se hubiera quedado en la psique, como los LPs, como el teléfono fijo. Exactamente, que la gente todavía tiene, hasta en las películas salían los artefactos antiguos. Solamente he visto en 2 películas de los años 90 el famoso beeper. Creo que hay una película de eso. Hay 2 películas. Ok. Nada más. O sea, donde le están mandando un bipazo y una serie, El Príncipe del Rap, ahí sacó el beeper. Ahí me están mandando un bipazo. Y nada más. Era un bipazo. Un bipazo, entonces, nada más es eso, pero de ahí en fuera, todo el mundo ve en las televisiones, en las series y en las películas, celulares, teléfonos fijos, computadoras de las viejitas desde el santo hasta las más actuales acá que son de pulsera, ¿no? Y sale todo el sistema operativo. Pero el beeper creo que fue un artefacto de moda que sí duró 10 años, pero que muy pocos lo usaron, y por eso te digo que de esos 10 años tal vez se ocupó al 100%, así sumando todos los mensajes, 2 años. Estaría interesante saber qué empresas había de porque no era... Y cómo era su retribución económica, porque, o sea, le pagaba la renta, ok, pero a poco de esa renta, que si era cara, habiendo pocas personas que usaban eso, ¿a poco era rentable? ¿A poco era rentable pagarle sueldos, pagar impuestos, pagar todo eso? ¿A poco era rentable? Y una central, porque había una persona física que contestaba la operadora. Sí, exacto. El salario de cada quien, cuántas personas había. O sea, sería un tema de investigación para ver si a lo mejor puedes otro, ¿no? No, por la tecnología que empezó ya, como dije hace rato, el celular ya tenía el SMS. No, pues que el celular le dio la madre a todo. Ya. ¿Qué tienes en tu celular? Es una computadora portátil chiquita. Exactamente. Estás conectado a internet. Tienes cámara de fotografía. Tienes videocámara. Puedes hacer videollamadas. Puedes mandar mensajes. Puedes mandar fotos. O sea, fíjate, el celular le dio en la torre al beeper. Sí. Al teléfono fijo. Sí. A la música, LP, correcto, cassette, lo que sea. Le dio en la torre al correo. Sí. Le dio en la torre a casi todas las comunicaciones, a ver si por haber, tanto impresas como digitales.
Sí. ¿Sale? Porque tú puedes ver el periódico digital. Si no quieres ver el periódico digital, te metes a una aplicación y lo puedes ver las noticias. Correcto. Le dio en la madre a lo que es las transmisiones televisivas y de radio. Sí. Entonces, el celular creo que es el mejor artefacto que la humanidad ha inventado. Sí, es correcto. Sí, coincido completamente Porque contigo. ahí también puedes jugar videojuegos, que era el otro tema que estábamos hablando la otra vez. Exacto. Sí. Puedes hacer videojuegos, puedes hacer videollamadas en línea con 2, 3, 4, 5, hasta 10 personas. Puedes estar haciendo streaming desde un celular. Puedes hacer una película casera desde tu celular. Fotografías. Por eso, fotografías, y todavía le puedes decir con una aplicación que esa fotografía se mueva. Sí, el celular ha sido... mató en el buen sentido muchas tecnologías. De antiguas. Entonces, entre ellas, pues el Viper. Sí. Y el Viper, digo, 2 años funcionalmente bien, de los 10 años que duró. Nadie se puede decir, empezó a tal fecha, porque vino de repente. Y tampoco te puede decir, ya no se usó porque también se fue de repente. Ahí en la imagen lo van a ver como esta es un meme, por llamarle así, como el celular le vino a dar vino a eliminar. Le partió su mandarín en gajos. Al correo, a la carta. Sí, a todo. Y entre ellos el Viper, claro, por supuesto. Le dio todo mató el cassette, sí, la radio. Sí, todo. Todo ya lo traes ahí en tu celular, todo, hasta las cuentas de banco. Exacto. O sea, no, tu mamá, tu papá, el tía, maestro, sobrina, no. El maestro que se dedicaba a dar clases, se iba a dar sus clases y que no lo tampoco usaban de Viper, no usaban. Eran médicos, empresarios, quizá abogados que tenían que... Los abogados sí, porque yo creo que tenían que ser lo que... Oye, están metiendo a fulano por equivocación a la cárcel y lánzale el bipazo. Yo pienso que de prioridades o que usaban más ese tipo de localizador mejor dicho, eran el sector salud, así es, médicos, enfermeras, etcétera. Yo pienso que después empresarios, un negocio, están tienen que estar una persona. En la actualidad hay personas que deben estar en un solo lugar, sino dos o tres lugares. Así es. Y con el localizador lo localizaban, valga la redundancia, y porque era importante, claro. O sea, ahí hay que tener algo en claro, era la importancia de la persona para que lo localizaran en un estado de emergencia. Hoy, pues te hablan para decir puras, te mandan una caricatura como lo que me acabas de dar, una caricatura, un meme, o te mandan ahí cosas obscenas que tú dices, yo ya me levanté, ¿no? Y tú dices, Exacto. Entonces, el localizador, como tú dijiste hace rato y te apoyo, era un aparato que ciertas personas sí era necesario, obligado localizarlas porque no estaba en un lugar fijo, estaba viajando, estaba en su medio de trabajo en la calle. Me acuerdo que antes había un trabajo, no sé, el agente viajero, o que se dedica a las ventas. Hoy en día todavía hay gente que anda en la calle en las ventas, vendiendo lo que quieras, lo que te venga. Entonces hay que localizarlo. Yo pienso que para eso fue el Viper, ¿no? Sí, así es. Pero para cuestión doméstica, bueno, quizás los ricos sí tenían, ¿no? O sea, los ricos sí. Algunos por vanidad que tenían altos ingresos, pues sí lo han de haber tenido, aunque nadie les mandaba un bipazo, ¿no? La verdad. Pero yo conocí gente muy adinerada, no tenían el Viper, nunca lo tuvieron. Gente que trabajaba en Bayer, Gol, nunca tuvieron el Viper. Y viajaban un montón a Alemania, a Japón, a China. Y nunca tuvieron un Viper, jamás. No, era un aparato usado para el sector empresarial, negocio. Pero de urgencia. Y otras personas que se necesitaban localizar. Así es. Sí, era... ustedes, internautas, por favor, sí. Siempre se me escuchas. Internautas, pues dan su opinión, es importante para nosotros. Suscríbanse denos like, suscríbanse al canal. Es Conceptos al Aire en su ramificación de Crono Retro. Y bueno, pues nada más les queremos decir que en este programa la nostalgia cobra vida y nos recordará que todo lo que fue sigue dejando
huella. Así es. Lo mejor de aquellos tiempos sigue viviendo en nosotros, en alguna parte de nuestro corazón. Así que suban el volumen, déjense apapachar por el ayer. Descubran cómo el pasado sigue inspirando al presente, porque aquí la nostalgia no es solo un recuerdo, es pura energía, señores. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y me despido con el sonito del Viper. Lo vamos a mejorar. Estén bien, hasta pronto. Bye.